Hola, buenos días. Bueno, muchísimas gracias pues, por la asistencia. Les recuerdo que pueden hacer las preguntas en el chat. También está la opción del WhatsApp para que las hagamos. ¿Listo? Bueno, mi nombre es Ana Cristina Restrepo. Soy ingeniera química egresada de la Universidad Nacional y tengo una maestría en nanociencias de la Universidad Rovira y Virginia. Entonces empecemos con la presentación. ¿Listo? Bueno, como les decía, soy magíster de la Universidad Rovira y Virginia y les voy a presentar el trabajo de investigación que hice para acceder a ese título. Este se titula Digestión anaerobia de residuos residuales de lodos después de haber extraído sus lípidos con examen. Listo. La universidad queda en España, quería mostrarle un poquito del campus. Queda en Tarragona, este es el Coliseo Romano que tiene la ciudad y quería también como compartirles un poquito de las costumbres que se tienen pues en esta ciudad, queda en Cataluña. Listo, entonces empezamos. Digamos que en los últimos años se han desarrollado varios estudios en los que ya se prevé y ya estamos muy seguros de que habrá un agotamiento de los combustibles fósiles en los próximos años, ¿cierto? Adicionalmente, también se ha visto un aumento en la conciencia ambiental. Entonces, pues, juntando estos dos como aspectos, podemos llegar a la conclusión de que necesitamos el desarrollo de un combustible alternativo. Ya se ha desarrollado el biodiesel, que tiene varias cosas, varios aspectos a favor, como el hecho de que es renovable, ¿cierto? Tiene menores emisiones de óxidos de carbono y óxidos de azufre, también emite menos material particulado con respecto a los combustibles fósiles, ¿cierto? Es biodegradable y lo más importante de todo es que es compatible con los motores de diésel que se están usando actualmente. Ahora, ¿de dónde viene el biodiesel? Una de las formas de producir el biodiesel es a través de la transesterificación de lípidos. ¿Qué fuentes de lípidos tenemos? Digamos que hasta ahora pues, se está haciendo el biodiesel a partir de aceites que compiten con el mercado alimenticio, como las grasas animales o los aceites vegetales, como el girasol, la canola y el coco, ¿cierto? El beneficio de esto es que el aceite se encuentra en un estado puro, entonces esto ayuda a que la calidad del biodiesel sea buena, ¿cierto? Lo que tenemos en contra es que entre el 70 y el 80% del precio final del biodiesel se da por el precio de la materia prima, ¿cierto? Entonces se están buscando unas materias primas como alternativas. Ya en Colombia hay implementados proyectos para hacer biodiesel a partir de aceite de cocina usado, ¿cierto? Está en estudio la fuente a partir de microalgas y en este caso de estudio vamos a ver el agua residual como fuente de lípidos para producir biodiesel. Las ventajas de estas fuentes alternativas es que son sin costo o a muy bajo precio. La desventaja es que no se encuentran en estado puro. Listo, entonces hablemos de las aguas residuales como fuentes de líquidos. Les voy a comentar un poquito como de la anotación acá en la gráfica. C12 significa que es un ácido graso, ¿cierto? De 12 carbonos y 0 insaturación. ¿Listo? Entonces tenemos que el lodo de agua residual sería como la primera barrita que vamos a ver. Entonces el C16, que sería el ácido palmítico, por ejemplo, que también está presente en los otros tipos de aceites como el aceite de palma, el de soya o el de canola, ¿cierto? También vamos a encontrar cantidades similares a las que de ácido palmítico a las que tiene este lodo, ¿cierto? El lodo de aguas residuales. Vamos a encontrar también el ácido esteárico en cantidades similares, entonces por ahí vamos bien. Pero cuando empezamos a mirar los ácidos insaturados, por ejemplo, acá tenemos el oleico, nos empieza a disminuir la cantidad de ese ácido en el lodo de agua residual con respecto a las otras fuentes de lípidos que se han usado. Lo mismo nos sucede ya cuando vamos a ver más insaturaciones, como en el caso del ácido linoleico, ¿cierto?
que en el aceite de cocina usado, en aguas residuales, nos disminuye aún más. ¿Listo? ¿Qué pasa acá? Digamos que estas insaturaciones antes nos pueden jugar como en contra, porque las insaturaciones pueden generar que finalmente cuando el biodiesel esté producido pueda generar una autooxidación. Entonces esto reduce la vida útil, el tiempo de almacenamiento pues, del biodiesel. Ahora, entonces el hecho de sacar los líquidos de las aguas residuales antes nos va a mejorar la calidad del biodiesel. Que sí puede afectar el hecho de tener menos aceites insaturados es que el punto de nube nos va a subir, ¿cierto? Entonces, digamos, en países donde hay inviernos fuertes, esto nos puede afectar. Para solucionar este inconveniente, podríamos adicionar aditivos, pero esa no es la idea. Otra forma que se puede hacer para evitar que suba el punto de nube es en el momento de la transesterificación de los líquidos, podríamos utilizar alcoholes ramificados. ¿Listo? Entonces, digamos que con esto ya podemos decir, listo, los lodos de aguas residuales nos sirven para extraer líquidos para hacer biodiesel. Ahora, se han hecho estudios como para ver esta factibilidad, ¿cierto? En el que se evalúa como el proceso. Entonces se ha hecho por evaporación. ¿Cómo así? Se toma el lodo de las aguas residuales, se toman los lodos y se evapora el agua y posteriormente se hace una transesterificación. Entonces acá hay una desventaja porque se necesita una cantidad enorme de energía para poder hacer esa evaporación, haciendo que más del 50% del precio final del biodiesel sea por este proceso de evaporación. También se ha probado la centrifugación, disminuyendo más esta demanda de energía, pero igual se sigue demandando bastante energía en el proceso de extracción de los líquidos. Ahora, en este caso de estudio vamos a ver la extracción líquido-líquido para luego hacer una transesterificación con solvente, ya que nos deja una mayor viabilidad energética. Además, el hecho de tener una extracción líquido-líquido quiere decir que los líquidos van a estar disueltos en un solvente, entonces la reacción de transesterificación, que es con solvente, va a ser en solución, ¿cierto? Entonces esto hace que la velocidad de reacción sea más alta, haciendo que los rendimientos ya de producción sean mejores. Se han estudiado varios solventes como el pentano, el dietilete, el metanol y el hexano. Se seleccionó el hexano porque el hexano tiene mayor selectividad con los líquidos, es decir, de todo lo que tienen esos lodos, solo extrae los líquidos. Entonces esto nos va a implicar que el biodiesel final va a tener una pureza mejor, evitando que ya en los motores haya pues inconvenientes o haya acumulación como de materiales, ¿cierto? Listo. Entonces acá les comparto, porque digamos en el proceso pues del tratamiento de aguas podemos tener varios tipos de lodos. Entonces, en esta gráfica pues se analiza de qué lodo podríamos tener mayor cantidad de líquidos, ¿cierto? Entonces tenemos que se tiene mayor cantidad del lodo primario acidificado. ¿Listo? Luego viene mezcla de lodo primario y secundario acidificada. Luego viene el primario sin acidificar, mezcla acidificada. Y finalmente, lo que menor rendimiento de líquidos nos da es el lodo secundario, sea acidificado o sin acidificar. Entonces, ¿qué sucede? El lodo primario tiene mucho material orgánico sin tratar, que viene directamente desde los hogares. Entonces allí se pueden encontrar las grasas presentes en cremas, que provenientes de residuos de la cocina, y adicionalmente tenemos los jabones, ¿cierto? Entonces, al acidificar este lodo, los productos que se encuentran en los jabones como el champú, los productos de limpieza para la casa, se nos convierten en líquidos, ¿cierto? Al acidificar este medio. Por eso es que nos da la mayor cantidad de extracción de líquidos. Ahora,
¿Qué pasa con el lodo secundario? Los lípidos que hay en el lodo secundario son los que provienen de la capa celular de las bacterias que se desarrollaron pues, en el proceso. Entonces, por eso es que es tan baja el rendimiento de lípidos. Entonces, según esto, pues lo que vamos a hacer es tomar los lípidos del lodo primario con una previa acidificación. Listo. Entonces acá les comparto, como les conté, yo estuve en la Universidad pues Rovira i Virgili, que es en España. Entonces se trabajó en base a la planta de tratamientos de aguas residuales de Reus, que tiene una capacidad de 25.000 metros cúbicos por día. Listo. Y entonces maneja como este esquema, en el que el lodo primario se mezcla con el secundario y van a una digestión anaerobia. Y este biogás es utilizado para el mismo funcionamiento de la planta. Entonces el biogás es una fuente necesaria para el funcionamiento de la planta. Ahora, ¿qué es lo que se propone? Como vimos que el lodo primario era el que mejor cantidad de lípidos nos daba, entonces se toma del tanque de espesamiento el lodo primario, se procede a una extracción de lípidos, ¿cierto? Y se va a un separador en el que el hexano se toma el hexano que ya tiene los lípidos se toma para producir el biodiesel, y en la parte de abajo pues se toma el lodo, ¿cierto? Sería el lodo primario después de haberlo extraído los lípidos, y se nos va para una digestión anaerobia y la producción del biogás, ¿cierto? Como para cerrar el ciclo que ya se tenía. Listo. Entonces, ¿qué nos sucede? Al extraer los lípidos, acá tenemos como la producción del biogás, ¿cierto? Entonces, cuando no hay extracción de lípidos, pues tenemos una producción, y cuando los extraemos, no hay producción de biogás. Listo. Pero sin embargo, pues entonces se tomó este lodo que no producía biogás y se rotoevaporó. Y se vio que sí hay una producción después de rotoevaporar. Listo. Entonces, el problema pues de investigación es mejorar la producción de biogás. Entonces nos preguntamos, ¿el hexano en realidad está afectando a las bacterias? Y si es así, entonces es posible remover estas trazas en una escala ya industrial. Entonces, el objetivo de la investigación sería aumentar la producción de biogás mejorando la remoción del hexano, ¿cierto? Lo que nos implicaría que al proceso que se tenía propuesto habría que añadirle esta unidad unitaria, esta operación unitaria de remoción de un hexano residual. Todo esto se hace bajo la hipótesis de que el hexano es lo que nos está afectando las bacterias, y esto es lo que tenemos que demostrar. Entonces, ¿qué metodología se utilizó? Primero, se determina la toxicidad del hexano, que es verificar que eso es lo que nos está afectando, ¿cierto? Luego, validamos varios métodos para remover el hexano, y finalmente se hace una planta piloto en semicontinuo para verificar pues ya que en continuo sí puede haber una estabilidad en el tiempo. Listo. Para la toxicidad del hexano, pues se hicieron viales pequeños en el que el sustrato es el lodo primario. Después de haber extraído los lípidos, se almacenaron estas muestras por 30 días a 33 grados centígrados, ¿cierto? Se cuantificó la producción de biogás día a día por desplazamiento de volumen, y se tomaban muestras pues, del biogás para medir la concentración del metano. Entonces, el sustrato les conté que era lodo primario después de extracción de lípidos. Entonces, una parte de este lodo se rotoevaporó y finalmente se llegaba a una concentración, ¿cierto? Otra parte del lodo primario con el que se extrajeron los lípidos no se hizo ningún postproceso y se tenía otra concentración de hexano, ¿cierto? Entonces se mezclaron estos dos en diferentes proporciones para tener diferentes concentraciones de hexano en el sustrato y en el vialcito. Entonces acá tenemos los resultados, ¿cierto?
podemos ver que, como sospechábamos, al aumentar la concentración de hexano, el biodiesel, el biogás, nos va a bajar, ¿cierto? La producción de biogás nos baja. Ahora, a 415 ppm tenemos súper buena producción de biogás y podemos ver que a 570 y a 975 pareciera que hubiera una aclimatación. ¿Por qué? Porque al principio como que es más difícil que produzca y ya luego empieza a producir el biogás. ¿Qué más tenemos? Bueno, aquí a 1350 ppm de hexano tenemos solo un 18% de lo que se producía en la cantidad pues mayor que producimos. Lo que quiere decir que a esta concentración no queremos llegar. Lo que vamos a querer es estar más o menos en los 570 ppm. Listo. Haciendo pues más análisis de estos resultados, se analizaron los ácidos volátiles grasos y encontramos, pues al final de los 30 días, y encontramos que estos empiezan a aparecer a medida que aumenta el contenido de hexano. ¿Qué pasa? Entonces acá tenemos que el proceso, acá podemos ver con esto que el proceso de metanogénesis es el que se está viendo afectado. ¿Por qué? Porque las bacterias metanógenas lo que hacen es tomar estos ácidos grasos volátiles y los convierten en metano. Entonces, al no hacer ese proceso, se acumulan los ácidos grasos volátiles. Luego vemos que estos ácidos grasos empiezan a disminuir. Esto quiere decir que no solo vamos a tener inhibición del proceso de metanogénesis, sino que también el proceso de acetogénesis y acidogénesis nos va a presentar como inhibición o problemas, ¿cierto? Y esto se ve súper reflejado en la producción de metano. Ahora, la bibliografía también reporta que cuando tenemos concentraciones mayores de 6.7 milimoles de ácidos grasos volátiles, vamos a tener una inhibición en el proceso de metanogénesis. Listo. ¿Qué más podemos ver? Acá, resulta que en 415 ppm de hexano tuvimos una producción de metano, ¿sí? Pero al aumentar, solo en este caso, al aumentar la concentración de hexano, nos aumentó la producción de metano. Bueno, los experimentos se hicieron por triplicado, ¿cierto? Entonces ahí tenemos como seguridad de que sí da así, listo. Entonces, ¿qué sucede? En alguna bibliografía dice que los hidrocarburos, cuando están debajo de concentraciones tóxicas, pueden ser sustratos. ¿Listo? Y esto también lo vemos reflejado en la pérdida de masa orgánica, también llamada biodegradabilidad, que también nos aumenta cuando aumentamos esta concentración de hexano. Listo. Otro aspecto que podemos ver acá es que estamos en concentraciones que están muy por encima de la solubilidad del hexano en agua. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Como estamos hablando de lodos, de aguas residuales, y estamos hablando del lodo primario que tiene como directamente prácticamente lo que llega de los hogares, entonces podríamos pensar que los tensoactivos que hay en estos lodos nos pueden ayudar a dispersar ese hexano en el agua, o que el hexano se está quedando como adherido a algún otro material o alguna otra molécula, ¿cierto? Bueno, entonces teniendo en cuenta todo esto, dado que hay baja producción de metano al aumentar la concentración de hexano, se incrementan los ácidos grasos volátiles y baja la biodegradabilidad, ¿cierto? Entonces sí estamos justificando que se necesita remover el hexano. Entonces sí vamos a necesitar esta etapa adicional que les hablaba para proceder con la remoción del hexano residual. Listo. Entonces ya para esta etapa se evaluaron varios métodos, ¿cierto? Tenemos la centrífuga, se evaluó porque hay una diferencia de densidades entre el agua pues, y el hexano. Se evaluó el calentamiento porque hay una diferencia de puntos de ebullición, se evaluó la rotoevaporación
el burbujeo y la aireación mecánica. El burbujeo fue con nitrógeno. Se hablaron estas dos porque hay una diferencia en las presiones de vapor del agua y del hexano. ¿Listo? Acá les muestro como una imagen como a gran escala de cómo sería la aireación mecánica. Sin embargo, pues todos estos experimentos pues fueron hechos en laboratorio. Listo. Entonces, como resultados, tenemos que, bueno, se hizo sin extracción de lípidos, ¿cierto? Entonces, sin extracción de lípidos se tiene una mayor producción de biogás, ¿cierto? Esto es porque el 20% de la fase orgánica que tienen los lodos están representados por los lípidos, ¿cierto? Y fuera de eso, los lípidos, un gramo de lípido produce 1000 mililitros de metano, mientras que un gramo de carbohidratos o proteínas produce 500 mililitros de metano. Entonces, esto hace que al extraer los lípidos, pues se nos disminuya la capacidad de producción de biogás. ¿Listo? Ahora, entonces miremos como los procesos que tuvimos acá. Digamos que el que más nos generó, el que más metano nos generó, fue la aireación, ¿cierto? Luego tenemos que nos generó a ver, tenemos mayor, acá tenemos mejor visto los resultados. Tenemos mayor producción final, ¿cierto? Ya como les había dicho, sin extracción de lípidos. Luego nos sigue la aireación mecánica. Luego viene la rotoevaporación, el burbujeo y finalmente el calentamiento. ¿Listo? Sin extracción ya habíamos visto que no nos generaba nada. Bueno, la rotoevaporación, a pesar de que nos dio una buena producción de metano y a pesar de que el contenido de hexano después de la rotoevaporación fue el menor obtenido, ¿cierto? Representa un alto costo a nivel industrial y este nos representa también, como les decía al principio, que se empezó a evaluar la extracción líquido-líquido fue porque la evaporación era muy costosa, entonces digamos que no estaríamos haciendo un mayor aporte al hacer una extracción líquido-líquido. Entonces, por esto se descarta la rotoevaporación. Listo. Con respecto al calentamiento, vemos que si llegamos a una concentración baja de hexano, de hecho pudimos como llegar a niveles cercanos a los que queríamos con respecto al contenido de hexano. Sin embargo, la producción final del metano está muy bajita. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo en esta etapa de remoción de hexano tenemos que tener cuidado con la remoción del hexano, sino también con lo que estamos haciendo con ese material orgánico. Puede ser que en este calentamiento lo que se hizo fue degradar también el material orgánico. Entonces, esta forma pues, de remoción se descarta porque tiene un alto costo y una baja producción de biogás. Listo. Ahora tenemos estos dos procesos que son de desorción. Listo. Digamos que el contenido de hexano es muy cercano, ¿sí? La producción final de metano es buena y en el caso de la aireación mecánica es la más alta y la biodegradabilidad también es de las mayores, ¿cierto? Con respecto, por ejemplo, al calentamiento. Entonces, debido a que se obtienen biodegradabilidad más alta, se llega abajo al límite de toxicidad del hexano y hay una alta producción de metano, se escoge la aireación mecánica como el mejor proceso para la remoción del hexano, ¿cierto? Ahora, ¿qué sucede? Como en esta aireación mecánica también puede haber oxigenación y vamos a ir a una etapa de fermentación anaerobia. Entonces, alguna literatura recomienda que
en la alimentación para una fermentación anaerobia, para un proceso anaerobio, es bueno adicionar una pequeña cantidad de oxígeno, ¿cierto? Ya que esto nos puede evitar problemas de inhibición por oxidación, por acidificación, perdón. Listo. Ahora, también hay que tener cuidado porque si se sobreoxigena estaríamos cambiando el metabolismo. ¿Listo? Entonces, luego de seleccionar pues esta forma de remoción de hexano, se procedió a una optimización a través de la medición pues del hexano que se remueve a través del tiempo. A la media hora se encuentra que se removió el 86% del hexano, sin embargo, todavía se encontraba por encima de las concentraciones tóxicas de las que buscábamos salir, ¿cierto? Por eso es necesario llegar hasta los 10 minutos, ya que a los 10 minutos se logra llegar a condiciones de concentración de hexano por debajo de la toxicidad. Listo. Finalmente, se procede a hacer una planta piloto. La planta piloto que se hace es con el proceso que se encuentra pues en el recuadro, es decir, tomábamos el lodo primario del agua de la planta de tratamientos, se hace la extracción de líquidos, se separa en sedimentación y se hace la remoción del hexano residual a través de una aireación mecánica. Y posteriormente, estos lípidos, estos lodos primarios, después de haberle extraído los lípidos, se mezclan con el lodo secundario para alimentar la digestión anaerobia. Y se midió día tras día la producción de biogás. Entonces, se hicieron 3 ensayos, uno era el blanco, ¿cierto? En el que se alimentaba 65% del lodo primario y 35% del lodo secundario, que son los datos que reporta la planta de tratamientos de aguas residuales de adición, ¿cierto? En esta proporción es que se adiciona en la planta de tratamientos. En este que llamamos lípidos extraído 1, desde el primer día se reemplazó el lodo primario por el lodo primario con lípidos extraídos y con esa sustracción extra del hexano a través de la aireación mecánica y el 35% del lodo secundario. En el tercer ensayo, que es lípidos extraídos 2, lo que se hizo fue no reemplazar de una vez el lodo primario, sino que se reemplazó de forma paulatina. Se empezó con una relación 50-50, lodo primario y lodo primario de lípidos extraídos, y luego se fue aumentando la cantidad de lodo primario de lípidos extraídos, llegando finalmente a un reemplazo total, ¿cierto? Esto se hizo con el fin de verificar si de pronto una aclimatación de las bacterias, si de pronto ir aumentando de forma paulatina, nos podría generar una aclimatación y pudiendo como mejorar la producción de metano, del biogás. Listo. Entonces, como esperábamos, el blanco iba a tener mayor producción de metano, ¿cierto? Lo mismo nos sucedió en el procedimiento que se hizo en batch, con respecto a cuando se extraen los lípidos, ¿cierto? Ahora, también vemos que la producción de biogás baja muchísimo en los 3 ensayos, ¿cierto? Con respecto al ensayo que se hizo en batch. Esto se da por 2 situaciones. Una, porque lo estamos mezclando con lodo secundario. No estamos fermentando únicamente lodo primario, sino también lo estamos mezclando con el lodo secundario. Y segundo, porque estamos trabajando en un proceso en continuo. Entonces, esta es la ineficiencia, la pequeña ineficiencia que estamos obteniendo por el hecho de trabajar en semicontinuo. Ahora, ¿qué sucede acá? Digamos que se trabajó durante 35 días con un tiempo de retención de 20 días. Y durante los 35 días siguientes, el tiempo de retención hidráulico fue de 15 días. ¿Listo? Bueno, con respecto ya en términos generales, podemos decir que no hay toxicidad, ¿cierto? Ya que por acumulación del hexano que estamos adicionando, porque recordemos que igual estamos adicionando un poquitico, ya que con el tiempo se conserva la producción de metano.
Listo. Al bajar el tiempo de retención, también obtenemos una disminución en la producción del biogás. Y digamos que entre los dos ensayos que se hicieron con lípidos extraídos, se puede observar que el segundo, que pasó por un proceso paulatino de aumento de concentración de hexano, está presentando mayor producción de metano que el otro que no pasó por ese proceso paulatino. Y esto se presenta en los dos casos, en el de tiempo de retención de 20 días y 15 días. Por lo que se puede decir que un proceso de aclimatación podría mejorar aún más la producción de metano. Listo. Ahora miremos la biodegradabilidad, ¿cierto? Listo. Digamos que alguna bibliografía nos reporta que para tiempos de retenciones de 20 días, la biodegradabilidad esperada es del 50%, ¿cierto? Entonces acá, para el tiempo de retención de 20 días, tenemos datos similares a lo que nos reporta la bibliografía. Mientras que para 15 días se nos disminuye mucho, se nos baja mucho la biodegradabilidad. Esto quiere decir que sería mejor trabajar para tiempos de retenciones de hidráulico de 20 días. Listo. Entonces, conclusión. Incluso cuando los lípidos son extraídos, el lodo sigue siendo un sustrato potencial para la digestión anaerobia, ¿cierto? Verificamos la toxicidad del hexano, vimos que era necesaria una etapa adicional de eliminación del hexano y el proceso de desorción resulta ser el más adecuado para esta eliminación, ¿cierto? Ahora, como recomendación, se podría hacer un análisis energético para determinar cuál de las dos opciones es mejor, si el burbujeo o la aireación mecánica, ¿cierto? Digamos que acá se seleccionó la aireación mecánica, pero habría que estudiar más a fondo este asunto de la oxigenación. Listo. Y por último, el proceso de aireación debe ser optimizado para evitar la liberación de hexano a la atmósfera. Ahora, quiero mostrarles como unas investigaciones adicionales con respecto a este tema. ¿Qué sucede? Se hizo pues ya una simulación con los datos que se obtuvieron en el laboratorio y se obtiene un costo de producción del biodiesel de $1.230 por tonelada, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que esto fue con datos de laboratorio y sabemos que al pasar a una escala industrial podemos aumentar más la eficiencia haciendo que el precio pueda bajar. En las gráficas que les muestro, acá estamos hablando del número de mezcladores, es decir, el número de etapas de extracción líquido-líquido. Y finalmente, se hizo el mismo procedimiento y en vez del hexano, se utilizó un líquido iónico. Bueno, se utilizaron varios líquidos iónicos y se obtuvo que este que tenemos acá podía llegar a los mismos rendimientos de biodiesel que se llegaron con el hexano, ¿cierto? Igualando la misma calidad del biodiesel, pero con la desventaja de que este líquido no está disponible a gran escala, lo que nos puede incrementar el costo de producción del biodiesel. Entonces, por este lado podría funcionar cuando podamos tener en disponibilidad este líquido iónico a mejor escala. Listo, les comparto la bibliografía más representativa y muchísimas gracias por escucharme. Mil gracias, Ana Cristina, por su exposición y a los participantes por su tiempo. Ahora los invitamos a que se dirijan al Café de Innovación, a la sala 1 Innovación, para dar continuidad a la conversación con Ana Cristina. Feliz día.